Bienvenido y bienvenidas nuevamente al curso básico de inglés. Hoy ya en nuestra novena clase los contenidos que veremos son los números, la hora y las fechas. Comenzamos entonces con los números. Si bien ya los vimos en las primeras clases, siempre es bueno recordarlos y sobre todo si vamos a ver la función de cómo digo los números cuando estoy hablando de la hora y cuando estoy hablando de las fechas. Entonces, aquí tengo dos tablas en donde les puse toda la lista de los números que yo puedo decir hasta el 32. ¿Por qué? Porque luego de estos números, de los primeros 20 números que son los difíciles, pero eh, son difíciles porque en el fondo son distintos. Pero luego todos cumplen más o menos la misma regla. Entonces, ¿cuál es esta? Si ustedes se dan cuenta en el 20, por ejemplo, que es 20, yo luego le voy agregando el número siguiente, tal como lo hago en inglés. Si yo digo 21, yo luego digo 21, o sea, estoy diciendo que es 20 porque le estoy poniendo el 20 y luego sé qué número le sigue porque lo estoy diciendo tal cual como se dicen los números por sí solitos. Entonces yo ahí tuviese el 20, 20, del 21, 21, 22, 22, 23, 23 y así sucesivamente. Estos números que son como el 20, 30, 40, 50, yo los termino con la terminación TY, que suena T. Y estos son los que me dan a mí la pista de que estoy hablando de estos grandes números. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hablo del 50, por ejemplo, del 50, y luego quiero decir, no sé, el 54, yo puedo utilizar el 50 y el 4. ¿Por qué? Porque así yo compongo el número que quiero decir, 54. O sea, estoy diciendo que son parte de los números del 50, 50, y aparte estoy diciendo el número 4, 4. Entonces, así se conforman todos los números desde el 20 hasta el 99. ¿Qué es lo que pasa luego en los 100? En los 100 aparece esta nueva palabra que es el 100. Entonces yo puedo decir un 100, que es 100. Puedo decir 200, 200. Puedo hablar de 300, 300 y así sucesivamente a todos los 100 que yo quiera utilizar. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, 101, 101. Si yo tengo 102, 102. Si yo tengo 120, 120. O sea, lo que quiero que vean es que yo voy a utilizar siempre primeramente de cuántos cientos estoy hablando y luego el resto de los números tal como aparecen aquí en la tablita. Y así yo compongo el número de 3 cifras del que estoy hablando. Por ejemplo, si estoy hablando del 142, yo digo primero cuántos cientos tengo, luego cuántas décimas tengo y luego el numerito por sí solo. Entonces, el 142 se dice 142. Y luego hasta el 999, o sea, hasta el 999, tengo los miles. Y ahí tengo un mil, 1000. Tengo 2000, 2000. Tengo 6000, 6000 y así sucesivamente. Cuando yo hablo del 1001, por ejemplo, hablo del 1001. Cuando yo hablo del 1020, por ejemplo, hablo del 1020. Y así sucesivamente hasta llegar al millón, al 1,000,000. Luego tengo los 2 millones, 2 million y así sucesivamente. Bien, si bien esto lo vimos en las primeras clases, vamos a verlo ahora en función de la hora. ¿Cómo yo hablo de la hora? Primeramente, la numeración se mantiene tal y como la conocemos. O sea, cada número que usted ve ahí se dice tal como se dice cada número. No tiene otra variación. Se consideran también los intervalos de 5 minutos, tal como nosotros lo hacemos,
Y se suele hablar a grandes rasgos de la hora y el intervalo de tiempo, por ejemplo, las y media, las y cuarto, un cuarto para las, así sucesivamente. Pero también tenemos que tener ahí en observación de que hay múltiples formas de decir una hora. Por lo tanto, yo ahora les voy a enseñar cómo se dice formalmente la hora, por así decirlo, pero coloquialmente puede que tenga otra forma de decirse. Por ejemplo, si son las 12:15, yo puedo decir son las 12:15, o son las 12:15, o son 45 para las 1, por ejemplo. Entonces, esto era lo que yo quería mostrarles, cómo yo digo la hora. Donde están ahí los 3 puntitos es donde yo voy a reemplazar con el número. Por ejemplo, si yo hablo de las 7, puedo decir 7:30 o puedo decir 7:30. ¿Qué quiere decir esto? En uno yo estoy diciendo que son las 7:30 y en el otro estoy diciendo que son una media pasada las 7. Pero hacia ambos lados del reloj me va a seguir dando que son 30 minutos. Entonces puedo decirlo de estas dos formas. Son las 7:01 o son una mitad pasado las 7. Si se da cuenta, en este relojito podemos ver que ya sea, si son las 7, una mitad me va a dar hasta las y media y para el otro lado me va a seguir dando las y media. Entonces son dos formas de decir lo mismo. E inclusive yo podría decir 7:30 y seguiría diciendo las 7:30. Ahora tengo, por ejemplo, cuando me quiero referir a los 15 minutos. Si yo hablo de las 7:15, yo puedo decir a 7:15, o sea que son un cuarto pasado las 7. O cuando son las 7:45, yo puedo decir que son un cuarto para la hora siguiente. A 7:45 en este caso, porque luego del 7 viene el 8. Entonces, si yo tengo las 7:15, puedo decir it's a 7:15 o it's 7:15, por ejemplo. Y cuando digo que son un cuarto para las 8, puedo decir it's 7:45 o a 7:45. Y cuando hablo de estas horas que son, por ejemplo, las 7:10, las 7:35, 7:25, 7:20, etc., yo reemplazo aquí donde dicen los puntitos, sale puntito, 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 and, y los otros 3 puntitos. Yo ahí digo, por ejemplo, it's 7:20, it's 7:35, etc. ¿Ok? Así se dice la hora a grandes rasgos con los mismos números que vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo utilizo los números para referirme a las fechas? Cuando yo tengo una fecha, por ejemplo 1940, lo que voy a hacer es que las voy a separar en dos elementos. Primero voy a tener el 19 y luego el 40. Entonces la fecha ya no me va a quedar en 1940, sino que me va a quedar en 1940. Lo que hace que cuando me refiero a las fechas sea más simple y más corto. Exceptuando, por ejemplo, cuando yo tengo los miles por sí solitos, el 1000, 2000, el 3000, ahí yo sí me voy a referir al número tal y como es. O sea, en el 2000 yo voy a decir 2000. Pero si tengo, por ejemplo, el 2010, yo lo puedo decir, en vez de decir 2010, puedo decirlo como 2010. Entonces, por ejemplo, si yo digo mi hermana nació en el 2010, en vez de decir my sister was born in 2010, yo puedo decir my sister was born in 2010. Se escucha más fluido, se escucha más corto también y un poco más simple. ¿Ok? ¿Cómo voy a formular entonces esta fecha? Yo tengo aquí un ejemplo, 18 de octubre de 1956. ¿Tengo el día del mes? Sí, el 18. ¿Tengo el mes? Sí, el octubre. Y tengo el año, sí, 1956. Entonces, ¿cómo voy a formular la fecha que yo quiero decir?
primeramente utilizo el mes, luego utilizo el día del mes y luego utilizo el año. Recuerde que cuando hablo del día del mes voy a utilizar los números que son como el primero, segundo, tercero. ¿Se acuerda que también lo vimos en una clase pasada? Entonces aquí voy a utilizar esos números. No va a ser el 18, el 19, el 20, sino que va a ser el un décimo, dos décimos, tres décimos, el segundo, tercero, quinto, ese tipo de números, ¿ok? Entonces tengo, por ejemplo, el 18 de octubre de 1956 o de 1956. En inglés yo hablaría de October 18th, 1956. ¿Ok? Recuerde que si queda alguna duda o si hay algo que no entendió muy bien, puede escribir al correo y le responderemos y le aclararemos su duda. Pero ya en nuestra novena clase hemos aprendido cómo utilizar los números, que ya no sabemos, ¿verdad? Pero cómo poder utilizarlos para hablar de la hora y para hablar de las fechas. Entonces usted ahora tiene estos recursos para poder utilizarlos en sus oraciones y en sus discursos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.